va a depender mucho del tipo de biselado que hay en la unión. Y obviamente se va a dar mayor cantidad de pases a mayor grosor del material a unir. Si son materiales delgados, obviamente que con una pasada va a ser más que suficiente, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando son materiales gruesos, a veces se suele hacer una pasada inicial, ¿no? Luego se hace un pase encima en caliente, ya uno de relleno y uno superior para poder cubrir todo lo de arriba. Generalmente acá, para dar una segunda pasada, necesariamente hay que limpiar bien el material, no hay que sacar la escoria y con una escobilla de acero limpiar bien las impurezas que hay ahí para poder dar una segunda, una tercera y cuarta pasada si es que fuese necesario, ¿no? Pero eso, la cantidad de pasadas va a depender mucho de el grosor de material que se quiere unir. Ya les he dicho, en materiales delgados a veces con una sola pasada es más que suficiente y posiblemente una segunda para lograr tapar algunos defectos que se puedan detectar. Las técnicas de movimiento que se pueden utilizar, esto ya depende de cada uno, ¿ya? Hay una técnica en línea, que esto generalmente se utiliza solamente cuando las uniones están a tope, ¿no? Y no hay ningún biselado, ¿no? Y no hay que recargar mucho. Cuando hay que recargar mucho, cuando un biselado ya es más grande, a veces se utiliza el circular, ¿no? Una técnica de circular. Manejamos todo esto es continuo, ¿no? Haciendo más o menos el electrodo de manera zigzag, vamos avanzando. Otro, tenemos el patrón rectangular, más o menos en una línea recta, subimos un poco arriba, retornamos con otra línea recta y así sucesivamente vamos avanzando el cordón. Y algunos tenemos esta forma de patrón J, como más o menos haciendo la J, ¿no? Intercalado. Igual de cualquiera de las técnicas, igual el relleno se tiene que cargar para juntar las dos piezas, ¿no? Y hay algunas de tipo C, tipo B y la figura de tipo 8 también que a veces se utiliza, ¿no? Entonces, estas son técnicas, ya eso uno va, al momento de hacer la práctica, uno ya asume más o menos qué tipo de estas formas va a aplicar para hacer el avance más que todo, para hacer su avance, su recorrido. Ya eso lo van a experimentar ya cuando estén haciendo la soldadura. Pero son los posibles patrones que se pueden manejar. La velocidad de avance es muy importante porque de la velocidad de avance va a depender prácticamente la apariencia y la calidad de la soldadura, ¿no? En estos cordones que estamos viendo acá, por ejemplo, en estas pequeñas imágenes, vemos, por ejemplo, el A. Este A es prácticamente cuando la velocidad de avance es bastante rápido. Simplemente es un cordón delgado, cuando uno está avanzando muy rápido. El avance cuando es bastante lento, entonces es como este otro segundo, que está muy sobrecargado. Como se está avanzando lento, entonces prácticamente se está sobrecargando bastante el electrodo, casi sobre un mismo lugar. Y este otro es prácticamente cuando el arco es demasiado largo, es decir, que cuando el electrodo está muy levantado. Hemos dado más o menos del metal base hacia la punta del electrodo, más o menos, ¿qué distancia se debe mantener? Hola a todos. 3 milímetros. Aproximadamente unos 3 milímetros, ¿no? Y si yo lo tengo más o menos a unos 5, a unos 6 más arriba, entonces me deja más o menos este defecto, así todo salpicado y no tiene buena fusión en la soldadura.
La preparación de la junta va a depender, obviamente, dependiendo del tipo de material, ¿no? Y de lo que se quiere obtener en la unión, ¿no? Para empezar, lo primero que hay que hacer es limpiar bien la superficie a soldar. No debe tener suciedad, no debe estar cubierto de aceites, ni pinturas, ni nada por el estilo. Tiene que estar una superficie limpia, ¿no? Y además tratar de biselar, ¿no? En forma de X, de repente como este de acá, como dice correcto, y no dejarlo así como juntado con una línea recta, porque cuando uno hace la soldadura acá, ya al menos si es material grueso, yo voy a soldar y de seguro que todo esto posiblemente hasta ahí me cubra, penetre el electrodo hasta ahí, digamos, y del otro lado también va a penetrar hasta ahí, penetra y se tapa todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Externamente se ve que ya está cubierto la soldadura, pero internamente no llegó a penetrar o fundir al medio del material. Entonces acá queda un vacío. Y si estas dos piezas, y si aquí, por ejemplo, peor, si acá yo le voy a cargar una fuerza, entonces de seguro que esto de acá va a tender a fracturarse, a quebrarse, porque aquí hay un vacío. En cambio, en este otro donde dice correcto, fíjense, yo voy a empezar a soldar acá, ¿no? Voy a empezar a hacer primera pasada, segunda, tercera, cuarta, como quieran, ¿no? Hago mi pasada ahí, cubro eso, doy la vuelta y para el otro lado va a ser lo mismo, ¿no? Voy a empezar a soldar ahí y se va a cubrir todo, ¿no? Y hago eso, ¿no? Y se va a tapar todo. Y por más que yo le cargue acá una fuerza X cualquiera, entonces ya la soldadura está en toda la superficie del material, entonces mucho más resistente, a diferencia de este otro. Porque acá la penetración no llegó a entrar al medio porque no había espacio, en cambio aquí sí había por la forma del biselado. ¿Se entiende, no? Acá. Sí, se entiende. Bien. Estas son las posiciones a soldar, ya, la que generalmente ustedes practican y es mucho más fácil es la plana y también la horizontal, ¿no? La soldadura plana es fácil, rápida y de mejor penetración del metal. Obviamente, si yo tengo la facilidad de hacerlo en la posición plana, mi soldadura para mí va a ser mucho mejor. La horizontal de la misma manera es fácil, rápida y de mejor penetración también del metal. La vertical ya es un poquito. Esta primera, por ejemplo, es plana, ¿no? Plana en una unión plana y esta es una soldadura plana, pero ya en una unión de tipo B, o a 45 o a 90 grados. Esta otra ya es una soldadura horizontal en una unión plana y este de abajo es una soldadura horizontal en una unión a 90 grados, un L. La soldadura vertical puede ser de arriba para abajo. Eso ya depende también de la habilidad del soldador. Ya puede ser como esta de acá, el avance de arriba para abajo, o puede ser como esta de acá, de abajo para arriba, pero es vertical. Vertical descendente, vertical ascendente. En una soldadura de unión plana. Acá estamos en una soldadura de unión a 90 grados o en L, entonces igual, ¿no? Descendente y ascendente, ¿no? Y obviamente la soldadura sobre cabeza. Ojo que la posición vertical generalmente se hace generalmente cuando se suelda con corriente continua, tanto la vertical como la sobre cabeza. No es recomendable estas dos posiciones hacerlas con corriente alterna.
Lo mismo, el de sobrecabeza es mucho más complicado. Fíjense, la pieza a soldar está en el techo y el electrodo está por debajo. Entonces hay que tener mucha habilidad, destreza, pericia para poder hacer esta soldadura. Lo mismo acá, en la sobrecabeza en A90 igual. Puede estar que estoy soldando una esquina, el techo y una pared, digamos, ¿no? Igual, el electrodo está por debajo. ¿Se entienden esas posiciones? ¿Está claro acá en las posiciones que hay para soldar? Se entiende, Sí, ingeniero. todo claro, ingeniero. Aquí está un poquito más claro, igual plano, según las uniones de los filetes que tenemos acá, en forma de T. Eso son la unión a filete en forma de T. El plano, el horizontal, el vertical y obviamente el sobrecabeza, ¿no? La soldadura 1F es para la posición plana, el 2F horizontal, 3F vertical y el 4F sobrecabeza. En tuberías ya están catalogados por, tenemos la soldadura plana, la 1G, la horizontal 2G, la vertical está en 5G y obviamente el sobrecabeza está en la 6G, ¿no? Esto es para soldaduras en tuberías, para ductos. Los esquemas básicos de tipo de unión. ¿Qué tipos de unión tenemos? Unión de material. Acá solamente estamos hablando esquemas de tipo de unión de materiales. No estamos hablando todavía de biselados, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el a tope, es cuando solamente se unen dos piezas planas. Esta en esquina es cuando tenemos en forma de a 90 grados en forma de L. El de traslape es uno sobre otro, ¿no? La unión de uno encima de otro. El a borde, tipo de unión a borde es cuando tenemos dos piezas, ¿no? Que se van juntando, al igual que el tope, pero tiene para hacer su soldadura vertical. Y el tipo T es prácticamente el de tipo filete, ¿no? Que se forma en forma de T. Esas son los 5 tipos de unión que se pueden dar al momento de hacer soldadura. Ahora, dentro de esos 5 tipos de unión, yo puedo colocar los diferentes tipos de biselado, ¿no? Puedo colocarlo nomás y dejarlo como biselado en el tipo escuadra, solamente juntarlo, ¿no? Puedo dar, obviamente este tipo de escuadras cuando no se quiere, y cuando estas dos piezas no requieren ningún esfuerzo, ¿no? Suficiente con hacer un cordoncito de soldadura de unión nada más y es más que suficiente. Pero si ya yo necesito que esto soporte alguna carga, entonces ya tengo que hacerle un biselado para que pueda sostener, pueda aguantar, ¿no? Entonces ya estamos hablando, por ejemplo, acá de un biselado de tipo J, solamente a uno de ellos. El bisel único, como pueden ver acá, dos piezas planas, pero con un biselado a 45 grados a uno solo de ellos. El otro se mantiene recto. En X ya es un biselado prácticamente a 45 grados, pero ambos lados, y de ahí se forma más o menos una X. El tipo U, estamos hablando del tipo J a un lado y del tipo J al otro lado, lo cual me da la forma de U. El de doble bisel es cuando el material es mucho más grueso todavía y obviamente voy a cubrir la mitad a un lado y la mitad al otro lado, al igual que el bisel en X. Y el bisel en B obviamente es cuando tengo la unión plana de dos piezas, pero tengo biselados, qué sé yo, a 45 grados en ambas piezas, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas recargar mayor soldadura ahí. Entonces son los diferentes biselados que se pueden utilizar en estos tipos de unión diferentes. ¿Está claro ahí? ¿Preguntas, consultas?
los tipos de unión y los tipos de biselado. Disculpe, ingeniero, una pregunta. ¿Qué distancia debería haber entre las dos piezas, o sea, para hacer la soldadura? Por ejemplo, ahí en el de escuadra, más o menos qué distancia para que entre la soldadura. Depende del grosor de tu material, depende del espesor del material. Ya no hay una norma en que me diga tal es la distancia que se va a depender mucho de este espesor del material. Obviamente no es lo mismo 5 milímetros que sea de 20 milímetros, ¿no? Entonces, si es de 5 milímetros, con hacer un biselado único, entonces me da suficiente, digamos, ¿no? Simplemente le doy a 45 grados y es más que suficiente para que pueda entrar el electrodo acá. Lo que a mí me interesa es que ese electrodo pueda entrar acá y empezar a fundir desde acá abajo, ¿no? Y lo vaya cubriendo todo y voy creciendo así, ¿no? Ahora, si mi material, por ejemplo, ya es de 20 milímetros, entonces de repente voy a tener que hacer un bisel en B, digamos, ¿no? Si es más grueso, o tendré que hacer un bisel en X. ¿Para qué? Para que pueda fundir de acá y vaya ahí, por un lado, ¿no? Y doy la vuelta al material y por el otro lado voy hacia abajo, ahí. O en todo caso ¿no? Entonces voy agarrando uno y acá ya voy haciendo mucho más largo en longitud mi soldadura para llegar. Pero estoy metiendo soldadura desde el principio. En el J lo mismo. En el tipo U, perdón. Acá tiene que darme desde que el electrodo entre y me dé para penetrar y taparme también esto. El electrodo al penetrar tiene que fundir esto. Va a fundir y ya acá voy a ir rellenando ya. En el de doble bisel lo mismo. Solamente desde la mitad voy soldando y por este lado voy también dando la vuelta ya, ¿no? Al otro lado. Entonces va a depender mucho del espesor de material y generalmente los biselados generalmente se hacen a 45 grados o a 60 grados también se puede hacer. ¿Alguna otra consulta? Bien, esto es muy importante, jóvenes, los defectos que se pueden presentar en la soldadura, ¿no? Fíjense, todas estas figuras que están viendo acá son defectos de soldadura. Hay porosidades, hay grietas, ¿no? Y obviamente esos defectos de soldaduras, obviamente, hacen que la pieza se pueda quebrar, hace la pieza que no aguante ese cordón de soldadura, etcétera. Pero eso se debe a diferentes factores. Eso de ahí yo les voy a dar para que ustedes, por ejemplo, lo analicen ya y lo vean, porque eso vamos a hacer parte de las preguntas en el examen también. Por ejemplo, los defectos de soldadura puede ser falta de material de relleno. Es decir, que no se ha rellenado bien la soldadura, de repente ha faltado una pasada más para que se rellene bien. Otro defecto puede ser exceso de material, quiere decir que se le ha sobrecargado mucho. Otro defecto, ausencia de fusión, es decir, que mi avance he corrido mucho, ¿no? O sea que el avance lo he hecho rápido y no se ha hecho buena fusión al momento de hacer la soldadura, el arco eléctrico. El otro puede ser partículas, es decir, no he limpiado bien mi material para la soldadura. Entonces han quedado partículas las cuales se convierten obviamente en algún defecto. La suciedad más de todo, ¿no? Partículas de suciedad que se quedan ahí
¿no? A veces cuando hacemos 2, 3 cordones de soldadura, no sacamos bien la escoria, no limpiamos bien la escoria y esa escoria obviamente queda como una burbuja o como una grieta en la fusión. Entonces siempre que se va a dar una segunda pasada, una tercera pasada, se debe limpiar bien la escoria, sacar la escoria bien y limpiar con una escobilla de acero, ayudarse con una escobilla de acero. Entonces son algunos de los defectos factores que me permiten tener defectos en la soldadura. Acá, por ejemplo, fíjense, acá hay varios, yo solamente voy a analizar dos voy a analizar, los demás ya se los voy a dejar para ustedes. Por ejemplo, acá este defecto de penetración excesiva. Entonces, si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos, por ejemplo, una unión. ¿Qué tipo de biselado tiene esta imagen? En B. Tiene un biselado en B, ¿no? Entonces, obviamente, los ángulos que se han hecho, más o menos, si no me equivoco, deben ser de 30 grados, ¿no? Los biselados deben ser a 30, cosa que los dos forman 60, digamos. Entonces, fíjense, el material está ahí, yo tengo una penetración excesiva de todo este material que ha chorreado abajo, ¿no? Entonces, ese es el defecto. ¿Cuáles son las causas probables? Acá me dice las causas probables y las recomendaciones que se deben hacer. Las causas probables para una penetración excesiva es lo que hace un momento me preguntaban, ¿cuándo bajamos o cuándo subimos el amperaje? Por ejemplo, cuando el amperaje es muy elevado, cuando es muy elevado van a tener este problema, penetración excesiva. En un material grueso casi no, lo único que por eso se puede bozar, pero cuando el material es delgado lo que va a hacer es perforarlo el material con la penetración excesiva. Otro de las causas posibles puede ser la posición inadecuada del electrodo, ¿no? Entonces, de repente el electrodo para empezar aquí debía empezarse a 90 grados, digamos, ¿no? Del portapins ahí a 90. Perdón. Siendo este el portapinza a 90 para que empiece a fundir acá, ¿no? Porque si le dan con otra posición, de repente están solamente fundiendo a un lado y este otro lado no. Entonces mucho depende de la posición también, por eso hay que ver también la posición del electrodo en la pinza portaelectrodo. Entonces, esas dos posibles causas para una penetración excesiva. Ahora acá abajo también le está dando las recomendaciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones para solucionar este tipo de defecto? Dice, disminuir la intensidad de la corriente, es decir, yo tengo que bajar. Cuando veo que hay una penetración excesiva, tengo que bajar el amperaje. Otro de ellos es colocar el electrodo a un ángulo que facilite el llenado del bisel. Por eso le estoy diciendo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, mi electrodo yo de repente debía colocar a 90 grados. ¿Para qué? Para que pueda el electrodo entrar bien ahí, ¿no? Porque si lo coloco de repente con un ángulo, entonces de repente estoy fundiendo ahí, digamos, ¿no? Con un cierto ángulo, entonces estoy fundiendo a una sola cara del bisel y este otro lado no, y es por eso que se está penetrando hacia abajo, ¿no? Entonces mucho depende, entonces hay que corregir eso. Otro posible, por ejemplo, mal aspecto, tenemos ahí salpicadura excesiva, ¿no? Acá por ejemplo, hay varios, fíjense, hay diferentes, pero eso ya pero para cada uno tiene sus causas probables y sus recomendaciones. Por ejemplo, el de salpicadura excesiva, fíjense, hay mucho chisporoteo ahí, en el cordón de soldaduría hay mucho chisporoteo. Causas probables, corriente muy elevada, arco eléctrico muy largo, es decir, el electrodo estoy teniéndolo muy alejado del metal base, soplo magnético excesivo,
Cuando hay el arco muy largo, generalmente eso es lo que ocurre. Hay mucha salpicadura en el soplo magnético cuando se hace el arco eléctrico, ¿no? Recomendaciones: disminuir la intensidad de la corriente, bajar, acortar el arco, es decir, mantener aproximadamente 3 milímetros o un poquito menos la distancia del metal base a la punta del electrodo, ¿no? Y ver lo indicado para arco desviado o soplado. Entonces, son algunas causas, posibles causas que se pueden dar para cada tipo de defecto, con algunas recomendaciones que nos dan para poder solucionar ese tipo de problemas. Y ahí tienen para el arco desviado, tienen causas y recomendaciones para una soldadura porosa, para una soldadura agrietada, para una combadura cuando el material se deforma, para una soldadura quebradiza, causas y recomendaciones para una penetración incompleta, a diferencia de la penetración excesiva. Fíjense, no he llegado a llegar a cubrir el otro lado. Fusión deficiente y deformación, causas y recomendaciones para socavados, cuando se lo está comiendo el electrodo al material, ¿no? Son algunos de los defectos, ¿no? Y ahí están sus causas y sus recomendaciones. Ya ustedes con eso denle una mirada ahí. Entonces, para diferentes tipos de defectos, ahí están las posibles causas que generan ese tipo de defecto y de qué manera más o menos se puede solucionar. ¿Está claro ahí? Preguntas, consultas, ¿se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ingeniero. Acá, por ejemplo, fíjense, ya dentro de las técnicas, entonces acá podemos más o menos ver, dependiendo, eso ya va a ser de la habilidad, la destreza del soldador, ¿no? Para poder hacer un cordón limpio, ¿no? Como pueden ver acá, fíjense, esta unión, esta primera imagen de la unión de estos dos ductos, fíjense, hay una soldadura con un cordón relativamente bien uniforme, ¿no? Una soldadura bien fina. Y eso obviamente depende ya mucho del pulso de la persona, en otras palabras. Esta otra técnica, por ejemplo, ahí, fíjense, está soldando una brida a un eje. ¿Qué está haciendo ahí de momento? ¿Qué creen que está haciendo en esa imagen? Está calentando para que entre el tomamiento, la brida. No, la brida ya está. Claro, es otra técnica que se utiliza, ¿no? Pero para que la brida pueda entrar ahí, no se debería calentar el eje, ¿no? Tiene que calentarse la brida, digamos, ¿no? Para que entre con una buena presión. Porque si lo calentamos el eje, al mismo tiempo también el eje hincha y se complica. Entonces, generalmente el procedimiento para colocar una brida a un eje es esa la que dice ahí. Calentamos, pero la brida, ¿no? Así la brida se dilata, se abre y puede entrar, se puede colocar tranquilamente al eje. Pero acá ya la brida ya está en el eje, ya está colocado. Lo que ella está calentando con este quemador, está calentando ya ambos, tanto el eje como la brida. ¿Para qué creen que lo está calentando? Todo material, jóvenes, tiene humedad. Hay humedad, ¿ya? Y si ustedes a un material cualquiera de metal le ponen esto, van a ver que la humedad sale del material. Entonces, este eje con esta brida va a ser mucha fuerza, ¿no? De repente es para un engranaje o algo, para algún acople, algo esta brida, porque se ve que es grande, ¿no? Es grande esto de acá. Entonces, prácticamente necesito que haya una buena soldadura sin ningún defecto.
Por eso, si ustedes se fijan, inclusive ya hay unos vaciados, hay unos biseles ahí, hay unos biselados con chaflán en la brida. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como este material tiene humedad, entonces lo que están haciendo es calentar para secar toda la humedad que tiene este material. Porque si no lo hacen, cuando el tipo empieza a hacer la soldadura, es un cambio brusco que se hace de qué sé yo, de 20, 22 grados Celsius cuando hace el arco eléctrico. De seguro para soldar esto mínimamente va a utilizar un electrodo de diámetro 1/4 de pulgada, ¿no? Porque es grande. Para cargar el electrodo tiene que ser un electrodo grueso, que va a estar arriba de los 300, 400 amperes más o menos, ¿no? Entonces, cuando se genera el arco eléctrico, fíjense, sube a una temperatura inmediata de 3.500, 4.000 grados Celsius. Entonces, esa humedad se queda en la soldadura. Y esa burbuja de esa humedad me forma esto de acá, esto de acá que están viendo acá, estas porosidades, ¿no? Así como huequitos, ¿no? Obviamente estos están vistos ya en un laboratorio con en rayos X, fíjense cómo se ve, ¿no? Como huequitos, como burbujitas. Entonces se crea eso, la humedad del agua crea eso en la soldadura internamente. Si bien a simple vista no se nota, pero ya internamente queda formado. Entonces, para evitar eso es lo que están calentando el material, para que salga toda esa humedad, y cuando metan el electrodo, y ahí fíjense, ya está haciendo la soldadura ya. Y fíjense, a simple vista ahí se puede ver en la imagen que también que el electrodo es grueso, debe ser 1/4 por lo menos ahí de diámetro, ¿no? Y ya está ahí aplicando el cordón de soldadura. No, esa es más o menos alguna técnica que se utiliza generalmente cuando uno quiere que no haya ningún defecto y más que todo de porosidades. Bien, jóvenes, eso con respecto a lo que es lo más sintetizado de esto, porque es amplio. Yo les voy a pasar el manual de soldadura y ya les voy a pedir alguna tarea de esto para que vayan haciendo. Lo voy a colocar a la plataforma y les voy a avisar. ¿Ya? Y jóvenes, comentarles de que a partir del miércoles nos vamos directamente al PI. Ya, nos vamos directamente al PI, pero a partir de las 2 de la tarde. ¿Me entienden? Sí, ingeniero. A las 2 de la tarde